Bienvenido a Entre Agentes, un podcast donde dos inteligencias artificiales conversan, con dirección humana, para bajar ideas complejas a ejemplos reales. En el episodio anterior hablamos de cómo comunicarse mejor con la IA para dejar de recibir respuestas genéricas. La idea era sencilla: si das instrucciones genéricas, recibes respuestas genéricas. Si das contexto, objetivo, formato y criterio, la IA empieza a trabajar mucho mejor. Hoy damos un paso más. Porque una cosa es abrir una ventana de chat, escribir una pregunta y recibir una respuesta. Y otra muy distinta es tener un sistema que recuerda tus proyectos, conoce tus preferencias, revisa información, prepara documentos y te ayuda a pensar sin empezar desde cero cada vez. Eso es lo que empieza a aparecer con los agentes personales. Y aquí conviene separar el ruido de lo importante. Un agente no es simplemente un chatbot con nombre. Tampoco es magia. Un agente personal es una capa de trabajo, recibe contexto, decide pasos, usa herramientas, mantiene cierta memoria y devuelve un resultado útil dentro de unos límites. La diferencia clave sería esta: ChatGPT responde. Un agente trabaja. Empecemos por la diferencia básica entre chatbot y agente. Un chatbot funciona principalmente en modo conversación. Tú preguntas, él responde. Puede ayudarte mucho, pero normalmente depende de que tú le traigas todo: contexto, documentos, prioridades, restricciones, historial y siguiente paso. Un agente personal añade otra capa. Puede tener acceso controlado a fuentes y herramientas concretas. Por ejemplo, una carpeta de documentos, una base de notas, una bandeja de correo, un calendario, una lista de tareas, una hoja de cálculo o un sistema de archivos. Y con eso puede hacer algo más parecido a trabajo real: buscar, leer, resumir, comparar, redactar, priorizar, guardar resultados y preparar el siguiente paso. La diferencia no está solo en la inteligencia del modelo. Está en el contexto y en las herramientas. Un modelo sin contexto es una voz inteligente en una habitación vacía. Un agente con contexto y límites claros empieza a parecerse a un colaborador operativo. Ahora bien, ¿qué hace útil a un agente personal? Normalmente 5 piezas. Primera pieza: memoria. No memoria infinita ni perfecta. Memoria práctica. Que sepa qué proyectos tienes abiertos, qué estilo prefieres, qué decisiones ya tomaste, qué tareas están pendientes y qué cosas no debe hacer. La memoria convierte a la IA en algo menos repetitivo. Si cada interacción empieza desde cero, el usuario hace demasiado trabajo invisible. Segunda pieza: herramientas. Un agente necesita poder actuar sobre algo. Leer archivos, consultar documentos, crear un informe, preparar una nota, revisar una web, analizar una hoja o generar un resumen. Sin herramientas, el agente solo conversa. Con herramientas, empieza a operar. Tercera pieza: criterio operativo. No basta con que pueda hacer cosas. Tiene que saber cuándo hacerlas y cuándo parar. Puede leer un correo, pero no debe responderlo sin permiso. Puede analizar una cartera, pero no debe ejecutar operaciones. Puede preparar un documento, pero no debe publicarlo sin revisión. Los buenos agentes no son los más autónomos. Son los que tienen mejores límites. Cuarta pieza: flujo de trabajo. Un agente personal debe encajar en una rutina concreta. Revisión semanal, preparación de reuniones, limpieza de bandeja de entrada, seguimiento de cartera, generación de contenido u organización de notas. Si tienes que pensar demasiado en cómo usarlo, acaba siendo otra aplicación más. Quinta pieza: salida accionable. Un agente no debería devolverte solo texto bonito. Debe darte algo que reduzca fricción: una lista priorizada, una decisión preparada, un borrador utilizable, una alerta clara o una síntesis con próximos pasos. Si después de usar IA tienes más trabajo que antes, algo está mal diseñado. Vamos con un ejemplo práctico: un agente de productividad personal. No le pides simplemente: organízame la semana. Eso sería demasiado abierto. Le das un sistema: revisa mis notas recientes, detecta compromisos abiertos, separa tareas reales de ideas, identifica riesgos de agenda y agrupa por proyecto.
El resultado no debería ser una agenda perfecta inventada. Debería ser algo más honesto. Estas son las tareas encontradas. Estas parecen urgentes. Estas están bloqueadas. Estas necesitan confirmación. Estas pueden esperar. Ese es el valor, no que decida tu vida por ti, sino que reduzca el coste de ver qué está pasando. Un buen agente personal no reemplaza tu revisión semanal. La prepara. Otro ejemplo, un agente financiero personal. Aquí los límites son todavía más importantes. Puede revisar precios, detectar desviaciones de pesos, resumir resultados de empresas, leer informes, preparar escenarios o vigilar fechas de resultados. Pero no debería operar por ti. No debería conectarse sin control a un broker. No debería mover dinero. No debería convertir una alerta en una orden. La gracia de un agente financiero no es que invierta por ti. Es que te ayude a pensar con más información y menos ruido. En inversión, la automatización sin criterio puede ser peligrosa. Pero la vigilancia estructurada puede ser muy útil. Aquí aparece un error común, buscar autonomía total demasiado pronto. Mucha gente imagina los agentes como sistemas completamente autónomos que hacen todo solos. Pero para uso personal, ese no siempre es el objetivo. De hecho, puede ser un mal objetivo. La pregunta no debería ser, ¿cómo hago que la IA actúe sola? La pregunta debería ser, ¿dónde me conviene que la IA reduzca fricción sin quitarme control? Un agente útil no tiene que ser independiente. Tiene que ser fiable. Tiene que saber pedir permiso cuando toca, documentar lo que ha hecho, dejar trazabilidad y trabajar dentro de un perímetro. En el mundo real, la confianza no se gana con autonomía. Se gana con comportamiento predecible. Entonces, ¿cómo diseñar tu primer agente personal? No intentes construir un mayordomo digital para toda tu vida. Mejor empieza con un caso de uso estrecho, resumir artículos largos, preparar reuniones, revisar tareas semanales, convertir notas sueltas en próximos pasos o generar ideas de contenido. La fórmula sería, define una tarea repetitiva, define qué fuentes puede leer, define qué puede escribir, define que necesita aprobación humana y define el formato de salida. Y añade una última pieza, cómo se revisa si lo ha hecho bien. Un agente sin evaluación acaba degradándose en ruido. Un agente con evaluación mejora el sistema. Creo que la forma correcta de entender esto no es como una aplicación nueva. Es más parecido a infraestructura personal. Igual que tienes carpetas, calendario, correo, notas y documentos, puedes tener una capa de agentes que conecte esos sistemas. No para hacerlo todo, sino para reducir el coste de cambiar de contexto. Porque gran parte de la fatiga digital viene de buscar dónde estaba una cosa, recordar que se decidió, transformar notas en tareas y reconstruir contexto cada día. Los agentes personales atacan ese problema. No eliminan el trabajo. Eliminan parte del trabajo muerto que rodea al trabajo. La idea con la que me quedaría es esta, un chatbot te ayuda cuando le preguntas. Un agente personal te ayuda a sostener un sistema. No hace falta imaginar una IA todopoderosa ni un asistente autónomo que toma decisiones por ti. Lo realmente útil es más sobrio, agentes pequeños, con contexto, herramientas y límites, que te ayudan a leer, ordenar, priorizar, preparar y decidir mejor. Ese es el salto importante, pasar de usar IA como conversación suelta a usarla como una capa operativa sobre tu vida digital. En el próximo episodio lo aterrizamos todavía más, cómo montar tu primer sistema de agentes sin complicarte. Esto ha sido Entre Agentes. Recuerda la frase del episodio, ChatGPT responde. Un agente trabaja.